Hola, ¿qué tal? Soy Joe Martínez y hoy vamos a ir a estudiar este libro de Hechos. Pero antes de eso, ¿te has hecho la pregunta por qué tú y yo somos cristianos? Quizás sí, conociste a Jesús, tocó tu corazón, pero académicamente, si una persona preparada de la universidad con un título universitario y no ha visto ninguna manifestaciones sobrenaturales ni ha tenido milagros en su vida, pero todo lo es certero para él siempre y cuando sea un estudio, digamos, científico o histórico o arqueológico, podrías decirle esto. La Biblioteca de Historia Antigua tiene 5 volúmenes, de las cuales se hace un consenso de académicos, y ese consenso son personas no cristianas. Y estos hombres preparados, académicos, historiadores, han llegado a la conclusión de que creen que la figura de Jesús y los evangelios tienen un fundamento histórico que no es refutable. Simplemente tienen cualquier cantidad de evidencias arqueológicas e históricas donde estos académicos llegaron a la conclusión de que la figura de Jesús sí existió. No solamente eso, ellos llegaron a un acuerdo que todas sus enseñanzas fueron reales. No solamente eso, creen que Jesús, por las evidencias de los testigos de aquel entonces, fue un sanador. Al mismo tiempo fue crucificado. Y ellos aseguran, estos académicos no cristianos, que sus seguidores estaban seguros de haber visto a Jesús resucitado. Así que si alguien te trata como de una persona ignorante por creer en la palabra de Dios, este hecho histórico, veraz, tiene mucho peso para que tú puedas contrarrestar cualquier duda de cualquier persona. Pero recuerda, esto no es para debatir, esto es simplemente para tú asegurarte de que estamos en buen camino. Capítulo 2, versículo 1 del libro de Hechos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. El día de Pentecostés se celebraba 50 días después de la fiesta de las primicias. Cuando estudiamos el libro de Levítico, nos damos cuenta que la fiesta de las primicias se refiere a la resurrección de Jesús. Y la Pascua, que se celebra, son fiestas antiguas del Antiguo Testamento, valga la redundancia, habla sobre la muerte de Jesús. El día de Pentecostés, cuando se inauguró esto, es el día en que nació la iglesia. Y por eso este día no se repite. Y de eso vamos a hablar ahorita. Dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Cuando vino el Espíritu Santo no fue de una manera visible, pero dice que vino del cielo un estruendo. Eso es más que un viento. Algunos, cuando dice un viento recio, algunos hablan de un tornado, de algo que fue muy, pero muy fuerte, que todo oído escuchó. Dice el versículo del 3 al 4, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Es bueno saber que este día del Pentecostés no se puede duplicar. O sea, algunas iglesias o algunas personas a veces, digamos, por fanatismo o emoción, pretenden de hacer a veces como especie de show donde todo el mundo empieza a gritar y hablar. Y no estoy diciendo que hay una mala intención, pero sí quizás una pequeña ignorancia, porque el día de Pentecostés es algo que no va a repetir. Eso es como el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús fue uno solo, en una sola vez, no se repite. El nacimiento de la iglesia fue en el día de Pentecostés. Eso no lo podemos repetir. Dice el versículo del 5, vamos a ir hasta el 11. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno
les oía hablar en su propia lengua. Escuche bien. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Preste atención. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia y en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esto lo que quiere decir es, habían personas de 3 continentes. Estamos hablando, usted se imagina la cantidad de idiomas africanos, árabes, judíos, europeos, entre otros. Pero ¿qué quiere decir? Que hablaban otras lenguas. No es como algunas iglesias pensamos, algunos hermanos cristianos evangélicos que, repito, sin mala intención quizás, han interpretado que ese día todo el mundo empezó a hablar en lenguas celestiales. No, no eran lenguas celestiales, eran lenguas humanas, pero de idiomas de otros países. O sea, el que era europeo empezó a hablar africano, el que era africano empezó a hablar asiático. Y ahí había gente de todo tipo de nación y ellos empezaron a maravillarse cómo estos judíos que habían sido bautizados en el Espíritu Santo se les repartieron lenguas, gente adulta que nunca había viajado y conocían y empezaron a hablar en otras lenguas que no era de su tierra. Esto es lo que quiere decir que pasó el día de Pentecostés. No es como algunos piensan, que todos empezaron a hablar, y disculpen, no estoy queriéndome burlar, pero todos hablaron en un lenguaje que nadie entendía. No, eran lenguas de otros países y es ahí que los estudiosos, gente preparada, se impactaron de ver a gente del común denominador hablando idiomas que ellos solo entendían. Por eso dicen ahí en la palabra del Señor, cómo estos se maravillaban, decía, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y de hecho un estruendo se juntó multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en la lengua de ellos, de los que estaban ahí. Impresionante. Entonces, eso es algo que siempre tiene la confusión la iglesia de Cristo algunas veces. Y repito, no queriendo llamar ni ignorante a nadie, pero quizás sin intención de no conocer la Sagrada Escritura y empezamos a hacer ciertas cosas o interpretar ciertas cosas que no es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora bien, es muy importante, yo no estoy en contra del don de lenguas. Yo he conocido gente que habla en lenguas, pero también la Biblia nos enseña eh, cómo se debe hablar en lenguas, que siempre debe haber un intérprete, porque si alguien habla en lengua y los que estamos ahí no entendemos lo que está diciendo, la pregunta es, entonces, ¿esto para qué nos sirve? Eso es algo que dijo el propio Pablo, no lo digo yo, así que cuidado. Y cerramos con el versículo 12 al 13, dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir estos? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Eso quiere decir, estos los que están es borrachos. Así que impactó mucho a un grupo de personas y otros obviamente se dieron cuenta que había algo muy, pero muy hermoso de parte de Dios. Bueno, te dejo y el estudio lo continuamos mañana en el libro de Hechos. Recuerda enviar este estudio a personas que conozcas, personas que puedan llegar a conocer de la palabra de Dios o que estén interesados en conocer sobre el libro más vendido del mundo, que es la palabra de Dios.